Crónica del Holocausto. Cuando comencé a dar clases sobre el Holocausto hace más de un cuarto de siglo, los estudiantes a menudo me preguntaban sobre su importancia. ¿Qué tiene que ver el Holocausto en nuestro mundo? Se consideraba al Holocausto como una cicatriz del pasado. Han pasado muchas cosas en este cuarto de siglo, quizá demasiadas. Por desgracia, los estudiantes de hoy no tienen que preguntarse si lo que estudian tiene importancia. Las imágenes de Bosnia, Ruanda y Kosovo están clavadas en sus conciencias más profundamente que las de Camboya o Biafra de hace 2 décadas. Vivimos en el mundo de la CNN, donde los sucesos de remotos lugares del mundo forman parte de nuestra mirada diaria. Los estudiantes y sus padres han oído palabras como limpieza étnica y genocidio, y han visto fotos de cadáveres, aldeas abandonadas por sus habitantes y refugiados huyendo. Han visto películas como La lista de Schindler y a lo mejor incluso han visitado algunos de los museos del Holocausto, el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos en Washington, o otro cualquiera en muchas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, Canadá, Europa o Israel. Yo personalmente he tenido el placer de visitar algunos de estos y también el que se encuentra en Toledo, en España. El papel de los supervivientes ha cambiado también a lo largo de estos años. Hubo un tiempo en que estuvieron callados, queriendo hablar, pero sin nadie que los escuchara. En los primeros años, tras la Segunda Guerra Mundial, se les dijo, amable pero firmemente, que lo pasado, pasado está. El futuro estaba en Israel, el futuro libre de un Estado judío independiente. El exilio era amargo y trágico, pero ahora estaban en casa. En Estados Unidos se les decía a los recién llegados que todo el mundo llegaba al nuevo mundo con una historia del viejo, pero América mira hacia el futuro y no está interesada realmente en el pasado. Me mostró el Holocausto lo que era el silencio. En lo inconmensurable vi profesores con puños pero sin dedos, con números tatuados en sus antebrazos. Más tarde, cuando comencé mi propia cartera docente, los supervivientes no querían esa carga para sus hijos, así que se guardaban las palabras. Solo aparecían señales de lo que pasó. Pero ahora han escrito sus memorias y contado sus historias.
Las grabaciones en vídeo de sus testimonios, que comenzaron en 1978 en New Haven, Connecticut, es un proyecto conocido después como Videoarchivos Futurov para el testimonio del Holocausto. Se convirtieron en un modelo para otros proyectos en otras ciudades. Y desde 1994 más de 50.000 testimonios de supervivientes, liberadores, rescatadores y testigos presenciales del Holocausto se han tomado en 32 idiomas y 37 países para la Fundación de Historia Visual de Supervivientes de la Shoah en Los Ángeles. Así que la documentación de los supervivientes es amplia y estos nos han permitido, considerándose testigos y maestros para esta generación y las siguientes, han hablado y sus palabras son un grito contra la indiferencia, una apelación a la tolerancia y el pluralismo, a los valores y la dignidad humana. Ahora nos toca escuchar. A medida que entramos en el nuevo milenio, el Holocausto ocupa su lugar como un momento que define a la humanidad del siglo XX. El momento en el que aprendimos algo sobre lo que somos como individuos, sobre la capacidad humana para hacer el bien y el mal. Pero hemos aprendido algo más que sobre nosotros mismos como individuos. Hemos conocido el poder de los estados y las instituciones para modelar el mundo y llevar a cabo incluso la aniquilación de un pueblo. Mientras avanzamos hacia el siglo XXI, tenemos la perturbadora sensación de que hay una lucha entre tribalismo y globalización. Hay una paradoja en el estudio del Holocausto. Cuanto más lejos estamos de él en el tiempo, más interés parece despertar. ¿Por qué estudiar el Holocausto? Las respuestas son complejas, pero la razón es simple. ¿Por qué sucedió? Se sabe mucho sobre el Holocausto. Los asesinos dejaron meticulosos registros de sus acciones, planes, órdenes. Documentaron el crimen. En realidad, estaban orgullosos de él. Se tomaron fotos, incluso películas. Podemos ver muchas de ellas recogidas en este libro. No obstante, hay muchas cosas que se desconocen o que son materia de discusión. Algunos han retratado el Holocausto como una aberración, un mundo aparte de todos los días, pero lo que me resulta más aterrador es que el Holocausto no es una aberración, sino una expresión hasta el extremo de lo que es común en la raíz de nuestra civilización. ¿Cómo sucedió? Tenemos que comprender la maldad sistemática, alentada por el Estado, el asesinato industrial y masivo. Esa fue la esencia del Holocausto. Debemos comprender su invención más emblemática, el campo de exterminio, así como a la gente que trabaja en él. Su misión, el asesinato en masa. Algunos eran sádicos y criminales, no como otros, pero muchos más eran hombres y mujeres corrientes que trataban
de cumplir con sus obligaciones lo mejor posible. Algunos eran profesionales, incluso médicos, que utilizaron sus conocimientos, pero para convertirse en asesinos más eficaces. Algunos lo hicieron de buena gana, otros de peor. Todos se hicieron cómplices de las masacres. Tenemos que comprender las circunstancias de las víctimas, que tuvieron que hacer la terrible elección entre lo imposible y lo horripilante, y que se enfrentaron a tal desvalimiento que no pudieron hacer prácticamente nada para controlar su destino. Y debemos comprender la indiferencia de la neutralidad. Es la lucha entre una víctima desvalida y un asesino todopoderoso. La neutralidad es cualquier cosa menos neutral. La indiferencia es una sentencia de muerte. Podemos aprender tanto sobre el mal estudiando el Holocausto, que nos deje insensibles, que la desesperación nos venza, que contemplemos nuestra propia maldad. De hecho, el Holocausto fue una atrocidad, angustiosa y sin sentido. Pero hubo unos pocos, una preciosa minoría de hombres, mujeres e incluso niños que abrieron sus hogares y sus corazones y proporcionaron un refugio a las víctimas, un lugar donde dormir, un mendrugo de pan, una palabra amable, un escondite. ¿Qué hizo posible tanta bondad? Estas son las personas cuyas hazañas querríamos emular, que pueden servir como modelos para lo que queremos ser y cómo queremos comportarnos. El Holocausto empezó poco a poco. Un prejuicio de antaño llevó a la discriminación a la persecución a la captura y la captura al exterminio. Y el asesinato masivo que culminó con el asesinato de 6 millones de judíos no empezó con los judíos ni los incluyó solo a ellos. Las violaciones de los derechos de un grupo rara vez se circunscriben a ese grupo. El estudio del Holocausto no es una tarea fácil, ni emocional ni intelectualmente. Lo que tienes en tus manos es una herramienta. Una crítica que transcurre año a año, mes a mes, a lo largo del Holocausto. Verás las imágenes del Holocausto. Conocerás a los que perpetraron los asesinatos y el proceso que llevó a él. No se ha dejado de lado ninguna cuestión importante. Sus guías no son solo redactores que conocen su especialidad, sino muestras que saben ofrecer a los que ansían saber. El libro es grande, porque en materia lo es. Un consejo: no deje que su tamaño le venza. Déjele que le ayude a aprender a su ritmo. Tendrá que enfrentarse a la muerte en este libro, pero el estado de esta muerte es un servicio a la vida. Estudiar esta maldad fortalece la decencia y la bondad. El Holocausto destruye la fe en Dios, la fe más secular en la dignidad humana y en el progreso. Aunque proporciona poca respuesta y en cambio plantea muchas preguntas, estas invitan a una confrontación natural contra el mal. La demanda de las víctimas
Desde el reino de los muertos era el recuerdo. Hoy oímos a los que estuvieron allí y a los que no en la regencia del recuerdo, su agonía y su angustia, la presencia y la ausencia del sentido. Para vivir en nuestra época hay que afrontar esas ausencias y esas presencias. El rabino Nahum, un gran maestro de la paradoja de la escuela hasídica, dijo una vez que nada es tan firme como un corazón roto y reparado. El holocausto devasta. Nuestra tarea es reparar. Michael Benenham.